Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde A24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo la tarde. Ya vamos a hablar mucho de economía porque hoy se conoce el dato de inflación del INDEC, ya vamos a anticipar algunos números y la principal preocupación hoy del gobierno viene por ese lado de la inflación. Y también vamos a comentar cómo ha salido el FMI a elogiar el plan económico de Massa y el rumbo económico y cómo eso le ha puesto un techo al dólar. El problema ahora son los precios, pero vamos a arrancar con la información de la causa del atentado a Cristina y le agradezco a Javier Díaz que se quede unos minutos para acompañarnos junto a Florencia Halfon, porque la causa parece tomar un giro, en particular con toda esta última información después que se levantara también momentáneamente el secreto de sumario, con las detenciones no solamente ya de Sabac Montiel o de su novia, Brenda Uliarte, sino también de una amiga de Brenda Uliarte que se llama Agustina Díaz, y los chats entre esta chica y Brenda Uliarte, que algunos dicen, bueno, lleva a pensar que tal vez Brenda Uliarte fue la instigadora del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Javier, ¿qué se sabe hasta ahora de esta nueva detención? Y ya la sumo a Flor Halfon. Bueno, a ver, toda la investigación estaba centrada, focalizada en los últimos días respecto de no solamente Brenda, sino también de Fernando, ¿no? Lo digo por los nombres para que se los identifique también. Sino, a ver, el entorno de ellos. Porque lo que sabe la investigación es, no está cerrado todo en ellos dos. Sabían que había alguien más. Es más, esta última detenida, Agustina Díaz, saben que no es la última que va a estar detenida, inmerso dentro de la investigación. A ver, es una organización criminal, la realidad es que no aparenta serlo, hasta el momento no hay ningún indicio de que lo sea. Son criminales en potencia y sí, por lo que hicieron, por lo que pergeniaron, por lo que armaron y idearon. Ahora, hay un dato que es importante y es relevante y es a propósito de una de las frases que se encontró en uno de los teléfonos celulares, en este caso a partir de Brenda, la novia de Fernando, en donde dice, si tengo problemas ya sé a quién tengo que recurrir para buscar dinero, a quién tengo que pedirle dinero. Entonces, ¿ese dinero era para vivir el momento o para poder escapar? Porque para poder estar prófugo, lo que un prófugo necesita es, además de protección o estar oculto, es dinero. No hay manera de estar oculto si no tenés dinero. Entonces, se está buscando justamente a ese financista o a alguien que la pueda ayudar económicamente. Y después, el otro punto, la otra lista es saber qué es lo que quisieron hacer verdaderamente. Es decir, ¿fue una cuestión de odio? ¿Fue una cuestión de trascender? ¿Fue una cuestión de decidir hacer algo para conmocionar al país políticamente o no políticamente? Hoy, políticamente, en la instancia judicial que está ahora, no hay una intención política. Es una intención pura y netamente criminal. Vamos de a poco desgranando porque también Cristina Fernández de Kirchner se presenta como querellante en la causa y ahora vamos a repasar algunas declaraciones que ha hecho el abogado de Cristina que han generado muchísimo ruido y han tenido muchísimas repercusiones. Pero Flor, ¿podés un poquito desgranar este tema de los WhatsApp entre Brenda Uliarte y Agustina Díaz, que ahora está detenida y tengo entendido, ya vamos a estar en Comodoro Pi, están ahora declarando? Sí, es probable que no declare, pero se da la situación de la indagatoria y la posibilidad de que lo haga. Agustina Díaz tiene 21 años, ayer habíamos dicho que la habían detenido en San Miguel, vive con su familia, es muy joven. Y lo que se vio en el celular de Brenda Uliarte fueron estos intercambios donde, primero lo que sabemos es que Agustina Díaz estaba registrada en el teléfono de Brenda Uliarte como amor de mi vida. Y que después tuvieron intercambios después del atentado a Cristina Fernández o el intento de asesinato, pero también venían hablando muy seguido las semanas anteriores. ¿Qué es lo que sabemos de lo que ocurrió después? Bueno, el chat más contundente, el que más impresionó, es donde Agustina Díaz le dice, ¿cómo no le pegó el tiro? ¿Cómo mandaste a este tarado? ¿Se puso nervioso? Lo cual también ayuda a la idea de que Sabac Montiel sí quería disparar, ¿no? Porque aparecían especulaciones de quizás se puso nervioso y otras especulaciones de a lo mejor no fue la intención de disparar, sino de asustar un poco. Bueno, aparentemente sí había
una intención de disparar. ¿Qué más sabemos de Agustina Díaz? Que los días posteriores al hecho le empezó Este es un chat que le envía, pongamos si podemos las imágenes, no sé si hay imágenes de Agustina Díaz en la detención, pero sí de Brenda Uriarte. De Brenda. Pongamos la imagen de Brenda Uriarte porque estos son mensajes que le envía la amiga Agustina Díaz a Brenda Uriarte. Concentrémonos un poquito en los personajes de todo esto, ¿no? Sabac Montiel, Brenda Uriarte y en este caso Agustina Díaz. Claro, y Agustina Díaz le empieza a decir a Brenda que borre todo lo que tenía en su celular. Es decir, empieza ya a hacer sugerencias respecto de lo que podrían ser consideradas pruebas. Entonces, por un lado corre riesgo de ser acusada de encubrimiento, pero por otro lado también hay un riesgo de que la acusen de haber intentado borrar pruebas. De hecho, el propio celular de Agustina Díaz también sufrió un cambio porque en los días siguientes al atentado le cambió el chip. Pero ese chip no lo tiró, el anterior. Entonces, cuando hicieron el allanamiento desde la Policía de Seguridad Aeroportuaria en su casa, se llevaron también el chip anterior y ahora están analizando todos los datos de Agustina Díaz. Por otro lado, respecto de la indagatoria, bueno, Agustina Díaz habían avisado que lo más probable era que no hablara, pero en el caso de que lo haga, después la idea es que también tengan la posibilidad de hablar nuevamente Fernando Sabac Montiel y Brenda Uriarte, los dos detenidos hasta acá, que hasta ahora, como decíamos ayer, Sabac Montiel no quiso hablar, lo único que había dicho era Brenda no tuvo nada que ver, algo que ahora se deshace rápidamente, y Brenda Uriarte había contestado solamente preguntas de sus abogados. Pero la posibilidad de hablar, si es que Agustina Díaz dice algo, es para hablar de las nuevas pruebas. Esas imágenes que teníamos que veíamos ayer de los personajes de la supuesta banda, ¿no? Donde está Copitos. Los copitos y demás. Hasta ahora no estaba en el radar. No sé si podemos poner, digamos, esa foto donde, o esa placa donde estaban efectivamente los personajes de los cuales estamos hablando. Hasta ahora esta chica, Agustina Díaz, de 21 años, no estaba en el radar. No es de ese grupo. Ella no es de ese grupo, vive en San Miguel. A ver, la conoce, como decía Flor, exactamente de hace algún tiempo. Tenían una relación muy íntima digo, de amistad. No sé si es una cuestión también sentimental, pero íntima de amistad, más allá del cómo lo tenían en el teléfono celular, en la agenda. Creen... Es una relación muy cercana entre Brenda Uriarte y Agustina Díaz. Muy íntima, de confianza, de contarse cosas de confianza. Y lo que creen es que Brenda es la que habría organizado o ideado justamente el ataque. Ahora con esta determinación. Y a propósito de alguna de las frases, las que contaba justamente Flor, cuando ella le dice, ¿cómo mandaste a este tarado? No le dice a ella, ¿cómo hicieron eso? Sino que le recrimina haber elegido a la persona equivocada para hacer una tarea de estas características. Esa es la interpretación que se da, ¿sí? En esta situación. Por eso digo, la investigación está muy focalizada. Veremos a ver qué es lo que dice ella. Además, la prueba que le muestran, porque además es contundente. Imaginen que la fueron a buscar para detenerla, no es que fueron, encontraron algo y la detuvieron después, como pasó, por ejemplo, con Brenda, que esperaron para detenerla. Pero es un detalle que no es menor. Y son todos chicos jóvenes. Sí, ahí vi que habló la abuela de esta chica, Agustina Díaz, que tiene 21 años, que vive en San Miguel, como Brenda Uriarte. Uno tiene la impresión de que son, bueno, chicos muy jóvenes de un nivel socioeconómico bajo. Sí. Habló la abuela, Isaura. Isaura se llama. Claro, dijo la abuela que ella terminó de cursar el secundario en una nocturna y ahí conoce a Brenda Uriarte, que bueno, que le informa esa misma noche que habían atentado contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner, por eso al otro día era feriado, la abuela. Digo, ¿por qué estamos hablando de, en el conurbano profundo, un grupo de personas que se habrían complotado para producir un atentado contra Cristina? Eso es un poco hasta ahora lo que se sabe. Sí, por eso es todavía más curioso esto que también se encuentra entre los mensajes, que es la posibilidad que conversaban entre ellos de alquilar un departamento en Recoleta frente a la casa, al departamento de Cristina Fernández, para poder observar desde la ventana. Y no termina de quedar claro si esto es una especulación como cualquiera podría ser, o si efectivamente era un plan, y por eso esto que decía Javi, que es importante respecto de qué es lo que sucede con el dinero
del que disponían o no disponían, porque no a cualquiera se le ocurre alquilar un departamento en Recoleta, cualquiera sea el objetivo. Y de hecho ayer contábamos que la propia vecina de Cristina le alquila una habitación a la abogada de algunos de quienes atentaron en las últimas semanas contra el gobierno, y que es difícil que en Recoleta alguien alquile una habitación, no es lo habitual. Y en este caso lo que estaban pensando era en alquilar un departamento. Por eso empieza la discusión respecto de qué es lo que hacían o cómo conseguían el dinero, y se plantea la posibilidad desde la justicia de que se consiga, se desprendan del secreto bancario para poder conocer los detalles de los movimientos de sus cuentas. Además, el mercado de pago electrónico también, todo eso va a influir justamente en la investigación, como dice Flor. Hoy se presentaron en los tribunales de Comodoro Pi los que van a ser los abogados, en este caso de Agustina Díaz, doctores Herrera y Molina, ¿no? Y dijeron algo obvio, entre otras cosas, ahora lo vamos a escuchar. Dijeron algo obvio. Les vamos a recomendar que no declare, porque claro, quieren saber qué pruebas tienen contra ellos. ¿Querés escucharlo? A ver. Eran amigas. ¿Hace mucho tiempo? Hace bastante, sí, eran compañeras de la escuela. ¿Ella lo conocía? No, no la conocía. Para nosotros no son determinantes en estos momentos. Pero sí no tenemos constancia de la existencia. Y si existieran, creo que el tenor de los mensajes que se han colocado en los medios no son los adecuados ni son los correctos. Doctor, ¿un contacto entre Uliarte y entre Uliarte y Agustina después del ataque? Entiendo de que habría algún mensaje, efectivamente, pero no de ninguna manera alentando a la comisión del hecho que se está investigando. ¿Sabía de lo que estaban planeando? No, no su amiga sabía, con no el sabía. novio? No sabía. La idea sería que no declare si es que efectivamente tenemos el secreto de sumario. ¿Tiene conocimiento de qué se le acusan? En principio, nosotros consideramos que podría llegar a ser encubrimiento y no lo que se está trascendiendo en los medios. Todo esto que trasciende en los medios, en los periodistas especializados, tiene que ver con que se levanta después de las detenciones el secreto de sumario y se puede acceder a alguna de lo que está en el expediente. Sí, ponele. Oficialmente. Se trasciende igual, incluso el secreto de sumario. Siempre trasciende, claro. Por eso, algunas fuentes del juzgado dejan trascender que esto está en el expediente. O de la policía. Sí, pues de la investigación, digamos, ¿no? Pero ¿por qué? Porque a veces también el informar ayuda, como dicen en la jerga policial, a que se mueva el avispero. Al moverse el avispero, les da la posibilidad a los policías de actuar, ya sea para detener, ya sea para seguir investigando, ya sea para que a quien están buscando tome contacto con alguien desesperadamente. Es decir, nadie tenía ni idea de Agustina Díaz. Una vez que la detienen, ahí destapan por qué fueron por Agustina Díaz. Eso sí, porque en lo que está trabajando muy bien la jueza es en decretar el secreto de sumario cada vez que se viene una detención que aparenta inesperada o algún allanamiento. Tal cual. Está Diego Nicolás ahí en Comodoro Pi. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Maxi? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, vamos a ir por partes de qué está sucediendo aquí en Comodoro Pi. Hoy a la mañana fue traída Agustina Díaz hasta este lugar y fue llevada directamente a los pisos superiores. Entre tanto, también fueron trasladados acá Brenda Uliarte y también Sabac Montiel, pero no fueron llevados a los pisos superiores, sino que permanecen todavía aguardando para el momento de la ampliación de la declaración indagatoria. Así que eso seguramente será por la tarde. Pasemos a hablar de Agustina Díaz ahora. Ella había sido defendida o había sido designado para defenderla un defensor oficial en la jornada de ayer. Pero como escuchábamos recién, Javier Molina y Marcelo Herrera se hicieron cargo de la defensa de Agustina Díaz porque su padre los trajo, los presentó. Bueno, se reunieron durante aproximadamente 30 minutos la detenida con sus nuevos abogados. Y si bien la estrategia de los abogados era que se niegue a declarar, ha trascendido en los últimos minutos aquí en Comodoro Pi que los abogados le habrían sugerido a Agustina Díaz que declare brevemente y que simplemente se desligue absolutamente de los hechos que le están imputando. Así que ese es el panorama. La declaración indagatoria comenzó hace pocos minutos, nada más se está desarrollando en estos momentos. Es un trámite que por más que declare o que no declare, igual hay que hacerlo, porque le tienen que leer los cargos, la imputación, presentarle las pruebas y luego preguntarle si quiere defenderse. Así que esa es la situación, la audiencia se está desarrollando en este mismo momento. Diego, impecable, volvemos ahí en cualquier momento. Y está Leo Godoy ahí en el domicilio de esta chica de 21 años que fue detenida ayer. Leo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes. La Pinta 2089 de aquí de San Miguel. Cerca de las 10:30 de la noche del lunes llegaron hasta aquí las fuerzas federales, la PCA, que vino hasta este lugar con una orden de allanamiento. Cuando llegaron, bueno, ingresaron por esta puerta. Aquí vas a ver las marcas porque ingresaron por la fuerza y después se dirigieron a aquella puerta gris donde también se ven las marcas, los golpes del ingreso de la policía. Bueno, cuando ingresaron finalmente detuvieron a Agustina, ¿sí? Díaz de 21 años. De aquí también se llevaron a ella como detenida, pero también algunos elementos que son importantes para la causa, que han sido fundamentales para esta investigación, que son los elementos que tienen que ver con la tecnología. Se llevaron los teléfonos celulares, se llevaron las tablets y también una computadora. Todo eso también para seguir trabajando en todo lo que tiene que ver con esta evidencia tecnológica que ha sido tan fundamental en esta investigación. Aquí hemos hablado nosotros con algunos de los vecinos, ayer habló su abuela, ninguno conocía ninguna actividad que les llamara la atención, ni los movimientos propiamente. También la abuela hacía referencia a la misma noche en que se produjo el atentado y que la vio normal, que le hizo el comentario acerca de que al otro día no iba a poder hacer unos trámites porque era feriado, nada que le llamara la atención, sino que todo pasaba por estas comunicaciones que la jueza Capuchetti vio como sospechosas y que finalmente con estos elementos decidió la detención y hoy, como ustedes estuvieron contando y contaba Diego de Nicolás, se llevó adelante esta indagatoria donde fue citada, ¿sí? Pero bueno, todavía sigue en calidad de detenida. Lo cierto es que todo el barrio está muy conmocionado, Maxi. Imagino. Leo, gracias. Nos llamás cuando vos lo dispongas. Bueno, completamos un poquito el círculo y ahora vamos a hablar con Gustavo Marangoni con las declaraciones del abogado de Cristina, porque Cristina presentó un abogado para presentarse como querellante en esta causa. ¿Qué significa querellante en la causa? Es parte, digamos, en este caso es víctima, por ejemplo. En este caso, como el querellante es la víctima del hecho. ¿Y eso le permite acceder al expediente? Sí, claro, sí. Y pedir medidas de prueba, si quisiera agregar alguna medida. Hoy, claro, le hacen esta entrevista en el Destape después de decir que parte del financiamiento lo que encuentran es que Jonathan Morel, vocero de Revolución Federal, había recibido en su trabajo como carpintero, habitualmente recibía determinadas cifras de pocos miles de pesos y que de repente empezó a recibir cifras millonarias. Entonces se hace una especulación en torno a eso y lo que dice esta noticia del Destape es que venían del grupo empresario de Nicolás Caputo, el hermano de la vida de Mauricio Macri. Entonces sale al aire José Manuel Ubeira, el abogado de Cristina, y dice varias cosas en torno al atentado, algunas en torno a esta declaración. Dice: los que piensan que Cristina puede ganar en 2023 la quieren muerta. Ahí ya dejando sin ninguna sospecha que este atentado se trató de un intento de homicidio. Pero, discúlpame, esta es una frase que a mí me generó mucho ruido. Puede decir lo que quiera, es un abogado de parte, pero le mete condimento político fuerte. Entre otras causas porque, bueno, estamos en un escenario que nosotros venimos contando todo el tiempo, digamos, ¿no? Es un escenario donde hasta la propia Cristina dejaba trascender a través de su columnista que no tenía chance el año que viene. Y es un escenario donde el gobierno viene de perder una elección muy contundentemente el año pasado y hoy el escenario está peor que el año pasado. Es decir, todas las encuestas lo muestran al gobierno para abajo en ese escenario. Donde ahora vamos a hablar con Gustavo Marangoni, pero donde hay una situación donde todo el oficialismo piensa que el año próximo va a haber una derrota y hay estrategias si van a ganar en la provincia de Buenos Aires o de acá o de allá. De hecho, nadie de la política salió a plantear eso. Muy tímidamente plantean Cristina, pero nadie sale a decir Cristina gana el año que viene. Y lo dice el abogado estrenándose en el expediente, un expediente donde todo el mundo quiere que se averigüe efectivamente las causas de fondo, digamos, cómo fue exactamente. ¿Quiénes son? ¿Quiénes están? Si hay alguien más detrás de Saad Montiel y demás. Me pareció una declaración fuerte desde el punto de vista político, ¿no? Una declaración que busca de alguna manera, no sé, generar ruido político. Y sabe Ubeira lo que hace porque suele salir en medios, tiene un manejo respecto de eso.
Habló también de los detenidos, dijo, no son dos locos sueltos, vamos a averiguar quién lo financia. Acá este punto es de lo que estábamos hablando con Javi. Dijo, atrás del atentado hay alguien que tiene un interés muy concreto. Y hay este punto respecto del financiamiento. Los grupos como Revolución Federal y Nación de Despojados, que es justamente los dos grupos que hicieron estos actos de los que venimos hablando últimamente, son, dice, el primer eslabón de todo esto. Todo tiene que ser investigado, también la vecina, todos tienen que dar explicaciones. Venimos contando la situación de la vecina de Cristina Fernández, que alberga en su casa a una abogada de estos grupos de Revolución Federal y Nación de Despojados. Y dice también, la plata que le dio la empresa de Caputo a Revolución Federal es una punta para investigar, porque acá hubo financistas. Esta es la discusión, si hubo financistas y en todo caso cuáles son, o si esto era un grupo que trabajaba sin dinero, porque no es lo mismo, como decía Javi, para cubrirse, para protegerse, si es que después querían cubrirse o irse del país. Esto que dice el abogado tiene comprobado que hay dinero que sale, no sé qué empresa de Caputo. No, por eso te digo que es algo que contó el Destape y después salió Juan Manuel Ubeira para contar Pero está hablando de qué empresa, no, de Caputo. Caputo tiene muchas empresas. Sí, no tenemos más datos que lo Mirgor, la empresa... No tenemos más datos que lo que se informó hasta acá. Es decir, el único dato es la declaración del abogado. Y la investigación de la que habla el Destape. Ah, no sé, y en la investigación, de el ese Destape medio... dice que tiene fuentes judiciales que dieron este dato. ¿Y dice qué Ubeira empresa? habla sobre eso. ¿Y dice qué empresa? No. Desde el comienzo, para que se sepa, si bien todos lo sabemos, ha habido mucha pata política metida dentro de la investigación, queriendo desviarla hacia un lado, hacia el otro. Yo digo desviarla en el sentido de que la jueza va por un lado, un carril, con el fiscal, en donde tienen algún tipo de choque. En los últimos 10 días ha habido bastante roce entre la fiscalía y la jueza. Esta es una realidad. Ahora, la policía que investigó, la PCA ahora y demás, van por un carril. En el medio están tirando frases como estas, son cuestiones políticas, ¿no es cierto? En la cual, dentro de una investigación criminal como lo es, no se pueden atender. Va a haber mucho pedido por parte seguramente de Ubeira de medidas de prueba, ya que pida allanamiento, que pida y demás. La jueza no le va a dar lugar a eso. Va a haber una queja seguramente con respecto a este tema. Pero lo que se quiere saber es, en una investigación estéril, en un hecho gravísimo, pues no es grave, es gravísimo, que hayan querido matar a la vicepresidenta, una investigación estéril es ceñirse a lo que hay de prueba. Después, si hay aportes para poder sustentarlo, por supuesto que sí. Pero allanar una empresa porque creen que van a diferenciar, no. Eso tiene un paso a paso también, ¿no? Y en el caso de Agustina Díaz, vamos a ver la imagen justamente de ella, que hoy, como decía justamente Diego, está detenida allí en los tribunales de Comodoro Pi, en la alcaldía de Comodoro Pi, a la espera de la declaración de todos. Una vez que a todos declaren, van a trasladar a todos juntos seguramente en el mismo camión celular o tal vez dividido, pues a veces por una cuestión también de seguridad. Con chaleco antibala, todos los resguardos necesarios, protección, porque estos detenidos tienen que tener una protección extrema ante la posibilidad de que puedan ser asesinados también y no se descubre nunca la verdad. Te agrego dos datos. Uno, como si todo esto fuera poco, desde la Fiscalía mandaron a investigar además a Fernando Sabaj Montiel por presunta pedofilia porque le encontraron imágenes en su celular de menores de edad en situación pornográfica. Y por otro lado, Sergio Massa y su entorno están también aportando material a la investigación porque, como decíamos, uno de estos grupos lo había agredido el día de su asunción, había agredido su vehículo y él tiene imágenes de esa situación, señalando sobre todo a Gastón Guerra, que es este muchacho defendido por la abogada que vive en la casa de la vecina de Cristina. Doy una vuelta con este tema, metiéndome más en la política y ya me meto también en el tema económico. Gustavo, bueno, ¿qué estás viendo, digamos, de todo esto? Por lo pronto, no me meto en la cuestión judicial, pero digo, un conjunto de fronterizos estuvo a punto de generar una tragedia de magnitudes, vaya a saber lo que hubiese alcanzado en términos personales, obviamente, por la vida de la vicepresidenta, políticos, institucionales. Eso me parece que es lo primero que surge a la vista. Después hay una serie de interpretaciones que, la verdad, parece que por el momento no tienen ningún sustento
concreto y habrá que ver el curso de la investigación. Yo creo que hay cuestiones que zapatero a tus zapatos, que los políticos hagan política y que los abogados, en todo caso, se dediquen a la causa, porque si no, se mezcla todo, se confunde. Viste que hay como muchos cables cruzados. Vos te encontrás con gente que expresa la necesidad del diálogo, la paz, las misas, etcétera, combinado con las acciones, todo lo contrario, y ya establecer supuestas responsabilidades, etcétera. Entonces, me parece que en este sentido sería importante tratar de hacer una situación analítica un poco más establecida. Ahora, siendo un conjunto, voy a utilizar el término que se dijo, que una de las chicas dijo, mandaste ese tarado. Eran seguramente poco inteligentes. Ahora, en una cosa no se equivocaron, en identificar dónde estaba el poder. No atentaron contra el presidente, atentaron contra la vicepresidenta, que es, uno podría decir que en el mundo debe llamar la atención, ¿no? Diciendo, che, ¿qué pasó? No, atentaron a la vicepresidenta, ¿y por qué no contra el presidente? Bueno, porque si no tenían claro la logística, tuvieron la oportunidad que la naturaleza, Dios, el destino, la suerte intervino para que felizmente no tuvieran éxito. En ese sentido eran todos unos desprolijos, pero lo que tenían claro era que el eje del poder dentro del gobierno, me refiero, pasa por la vicepresidenta de la República, y creo que en ese sentido, y con esto concluyo, el atentado solo acelera cuestiones que ya venían previamente, no cambia nada. Es decir, el gobierno venía reorganizándose alrededor de la figura de la vicepresidenta, de la renuncia de Martín Guzmán. El atentado acelera eso porque inmediatamente activa solidaridades, no solo del marco político, sino también de las movilizaciones de aquellos que manifestaron su respaldo a Cristina Fernández, y lo que termina de consolidar es la jefatura que estuvo en entredicho, en discusión, etcétera, durante 30 meses, consolida el protagonismo de la vice, el permiso que le da a Sergio Massa para tratar de, no sé si el término es estabilizar, pero por lo menos evitar que espiralice la situación económica, que se llegue a un colapso. Y en la oposición, a la vez, genera toda una suerte de discusiones respecto de cómo pararse frente a un gobierno de cara a una elección que hoy tuvo una noticia importante. Las PASO entrarán en el presupuesto del año que viene. Por lo tanto, uno de los temores de Juntos por el Cambio era de que esa herramienta quizá pueda ser intentada dejar de lado por parte del oficialismo, no tendría una correspondencia con el proyecto de presupuesto. Van a estar las PASO van a tener financiamiento, exactamente. En el presupuesto. Igual te digo, no, quería decir a Gustavo que es verdad lo que dice, por el poder político que tiene, pero Cristina tiene, o tenía hasta hace unos días, tanto poder político como un blanco fácil era. Era demasiado fácil, si alguien quería tentar, como ocurrió. Porque en esto de querer estar con la gente, y en especial después de los incidentes del día 27, en donde ellos estuvieron y se cree que fracasaron en el intento, porque tenían a otras personas, estaba Kicillof, hay otros políticos, y sin embargo le apuntaron a Cristina, y lo hicieron el 1 de septiembre. Es decir, buscaron el día, el momento y el lugar adecuado, porque se les fue a Cristina de ese escenario. Está dentro de las grabaciones también. Estuvieron el día miércoles también, pero no pudieron llegar tampoco. Pero sí llegaron el día jueves, porque ella se acercaba al libro y se quedaba un tiempo más, un rato más. Es más, el atacante llevó un libro, porque ese era el señuelo para que ella se acercara y de esa manera pegarle más fácil. Pero era un blanco fácil, ¿sabés lo que es? Perfecto para una cuestión de esta característica. La eterna discusión entre los funcionarios de cierto rango y sus custodias, siempre para disgusto de las custodias, es que naturalmente el político quiere manifestarse cercano, y sobre todo cuanto mayor popularidad tiene o seguidores, quiere manifestarse cercano. Y las custodias siempre tienen protocolos que a los políticos les parecen muy rígidos. Entonces ahí tenés siempre un estrés que es muy difícil de resolver. Es cierto que las vulnerabilidades llaman la atención, inclusive por los minutos posteriores, pero digo, hay una discusión perpetua sobre los políticos que en la Argentina suelen ser muy, digamos, no digo despreciativos, pero sí darle poca importancia a eso. Ahora, y cuando viene el jefe de la custodia y dice, no, por acá no te metas, déjame que voy a saludar a la gente. Ahora el presidente se niega a usar un vehículo blindado, que es algo que le han sugerido de su custodia, y se ha negado a usar un vehículo blindado y a tener reforzada su seguridad, aun cuando él mismo le ha llegado las versiones de que irían por él después del ataque contra Cristina Fernández de Kirchner. El oficialismo entero lo que trata de instalar respecto a este episodio, más allá de lo que pase con la causa judicial, es que responde a un clima de época.
y que ese clima de época es potenciado por la oposición, por los comunicadores, por los medios, por las redes sociales y demás. Esa es un poco la idea, porque lo han planteado muy abiertamente distintos voceros del oficialismo, ¿no? Y lo han dicho públicamente, un poco plantear esa situación. Yo siempre digo que cuando hay una grieta tan profunda, siempre se plantea de un lado que el problema es el otro. Y eso es un poco lo que el oficialismo trata de plantear. Ahora, efectivamente hay un clima de época, pero el clima de época me parece que lo marca la realidad social y económica. Y en el clima de época, como le pasó al final del gobierno de Macri, hoy potenciado, porque no tenemos 50% de inflación, vamos al 100% de inflación, porque los salarios reales van a caer por quinto año consecutivo. Es decir, porque hay una situación verdaderamente en muchos sectores muy desesperante y de mucho enojo, mucha bronca, digamos. Hay un 70% de los encuestados de la población que está muy enojada, muy embroncada con el gobierno, muy enojada. Como en su momento también había una mayoría abrumadora enojada con el otro gobierno y encontró la salida electoral con la actual fórmula. ¿No te parece que en ese clima de época, que es el clima típico, es decir, todos miran desde afuera y dicen, che, qué increíble que Argentina no estalle socialmente? Es decir, el gobierno hasta hace 10 minutos, y operaba en los medios para que no sucediera, estaba preocupado que hubiera saqueos. Y operaba para que no se mostrara ningún episodio aislado y demás, porque en general, está bien, eso puede generar efecto de imitación. Entonces, ¿no te parece que en ese clima de época también es un momento donde este llamado a, bueno, a ver si bajamos un poco los decibeles, es algo muy necesario, pero que el clima de época, puesto de un lado de la grieta, el problema son ustedes? No, el problema es la realidad. Y en esa realidad empiezan a salir fenómenos que catalizan la bronca a los políticos. El crecimiento muy importante de Milei tiene que ver con un enojo respecto no solamente a la situación económica, sino también a los políticos. Vos señalaste bien el porcentaje del 70% no solo de desaprobación de la gestión, de desencanto en realidad con todo. Porque es muy difícil, salvo algún que otro dirigente de la oposición que le da algún ligero saldo positivo, en la dirigencia el saldo es negativo, obviamente en los oficialistas más, digamos, y en los opositores un poco menos negativo, pero en general es negativo. Inclusive, la otra vez escuchaba a uno de los empresarios que tiene un portal quizás más consultado. Los días posteriores al atentado, las noticias más consultadas estaban vinculadas con Wanda Nara y otro tipo de cosas. Lo que señalo es que hay como agendas muy paralelas y cuando, no voy a decir nada novedoso, se le pregunta a la gente, la principal preocupación pasa por la inflación, pasa por la inseguridad. Entonces, en este aspecto me parece que las interpretaciones desde distintos lugares posteriores al atentado son artefactos políticos que nada tienen que ver con lo que todo indica estuvo detrás, digamos, de las motivaciones de este grupo, etc. También coincido con vos. Pero discúlpame, sí. En ese clima de época incluyo algo que no es una novedad para nadie en este momento, que es que hay mucha gente en el conurbano de sectores sociales, no es el típico, al peronismo están enojados los sectores medios altos y altos con el peronismo, sino que, lo decía acá el otro día Raúl Timerman, por ejemplo, en las posiciones más radicalizadas, Milei le está sacando votos, obviamente, a Juntos por el Cambio de manera importante, pero le está sacando voto de la base tradicional del kirchnerismo en el conurbano. Un voto que está con mucha bronca del oficialismo. Digo, porque algunos de los personajes que aparecen acá son personajes de gente muy joven, como esta chica de 21 años, se la ve, tiene una cara casi de estudiante secundario, de un sector social del conurbano profundo, y hay muchos sectores que hay en este momento, y no lo vinculo con el atentado, lo que quiero decir es, el clima de época responde a que hay un caldo de cultivo de muchos sectores de distintas vertientes que están muy, pero muy enojados, con mucha bronca, que sienten que pasó por encima acá la pandemia,
bueno, después la situación económica. Obviamente eso a cualquier Hay un persona, sector joven, Macri, a cualquier persona no lo lleva a cometer un atentado. Por supuesto, y hay millones de personas en esa situación. Pero lo que quiero reflejar es que si del oficialismo dicen esto cataliza un clima de época, acá el problema es el discurso de odio de los medios o de la oposición. No, ojo, está bien, eso está arriba, puede estar, hay medios efectivamente que en espejo al kirchnerismo militante juegan a fondo, dicen barbaridades. Lo escuchaba el otro día al colega Alconada Amón, que decía con toda claridad, decía, me hace muchísimo ruido que haya colegas que estén diciendo por qué el chorro del presidente o la chorra de la vicepresidenta, en vez de mostrar la información y en todo caso dejar que la justicia resuelva. Pero ojo que el clima de época también lo genera esto que le está pasando muy fuertemente al oficialismo, que es una catástrofe en su base electoral. Para abonar lo que decís, con la inflación en el 100%. Hace una semana que venimos trabajando con Focus Group en el norte, en el gran norte de la Argentina. Es decir, votante tradicional. Del oficialismo, bueno, exactamente. Y llama poderosamente la atención, no es un término que a mí me gusta utilizar, pero dicen, bueno, el corrimiento a la derecha, por ponerle un nombre. Es decir, la posición respecto de los programas sociales de parte de trabajadores que a lo mejor tienen ingresos en el Gran Norte de 50.000 o 60.000 pesos y están en una posición de abierto rechazo. La preocupación, obviamente, por el tema de los precios. Es decir, la necesidad de reconfiguración respecto de las tareas estatales en sectores que habitualmente no tenían ese mensaje. Es decir, acá lo que te encontrás es que hay una fractura que se da entre el trabajador, no quiero marcar un ingreso, pero digamos de 100.000, 120.000 pesos, formal o informal, que se siente muy lejos y muy enojado y hasta agredido en términos personales con otros sectores de la sociedad a los que entienden que son recibidores de preventas, etcétera, y con el gobierno que muchas veces inclusive le facturan cosas de más, digamos, pero no importa, el enojo está, e insisto, lo preocupante para el oficialismo es que está en su propia base electoral. Por eso, insisto, obviamente eso no es motivo para que pueda haber un atentado contra la vida ni de vicepresidente, ni presidente, ni al expresidente Macri y demás. La Argentina no ha tenido, felizmente, del regreso de la democracia, episodios de esa violencia política. Sí da caldo de cultivo para que haya episodios de violencia social, que felizmente no están hoy en la calle, pero sí para que en la calle pueda haber situaciones bravas, en manifestaciones, en actos de diverso tipo, tal vez en situaciones que para el gobierno le generaba mucha preocupación. Hasta hace poquito estaban todas las alertas prendidas a ver si con la aceleración de precios que estamos viendo todos los meses y con la necesidad de encuadrar el gasto público, es decir, que los salario, las jubilaciones, la ayuda social corre siempre por atrás, no hubiera episodios de, obviamente, como hemos visto en el 2001. Bueno, eso no está presente, yo creo que en gran parte no está presente también porque la Argentina sigue siendo una democracia donde todos dicen, bueno, el que está enojado con este gobierno, estos se van. Como digo, el que estaba enojado con el gobierno de Macri decía, estos se van, y viene otro, ¿no? En el medio de ese clima, bueno, también pueden ocurrir hechos que salen por fuera de esa lógica como el que estamos viendo. A Macri, recuerden, y a Vidal los apedrearon varias veces. Bueno. Muchas veces lo apedrearon, en Mar del Plata creo que fue una, fue en Neuquén la otra, Vidal también en algún camino. Bueno, las amenazas siempre ocurren con los mandatarios, los políticos de relevancia, hasta con los intendentes también pasa muchas veces. Ahora, hay un dato que desde ayer a última hora se conoce, que la jueza pidió un perfilador criminal. Y ¿qué dato que estás planteando? Y recomendaron a algunos de los mejores que son de la Policía Federal. Las otras fuerzas también tienen, pero digamos la policía tiene mucho más expertise. ¿A qué responden Sabac Montiel, la novia Brenda Uriarte y eventualmente esta otra chica detenida? Exacto, el perfilador criminal lo que hace es un trazado no solamente de la cuestión socioambiental, dónde vivían, cómo se comunicaban, qué hacían, cómo se vestían, cómo caminaban, sino también una cuestión psicológica y psiquiátrica. Aun cuando no siempre tengan el
contacto físico con el detenido. Muchas veces se logra hacerlo a través de toda la información que tiene. Les pido un dato más respecto a este hecho que habíamos comentado y que ahora se confirma de que en alguno de esos chats estaba la idea de alquilar un departamento enfrente del departamento, del edificio de Cristina, ahí en Recoleta, que salen muy, muy caros. Eso ha generado también las suspicacias y la sospecha de que puede haber algún tipo de financista detrás, porque esta gente, estos chicos no tienen capacidad para alquilar un departamento en Recoleta, donde vos tenés que hacer un contrato, 2 años, tener garantías y demás. ¿Qué se sabe de eso? Eso surge de los mensajes de audio del celular de Brenda y estos intercambios que todavía no termina de saberse si son, como te decía antes, una especulación, casi un juego, o si efectivamente era un plan, una idea, algo concreto que tenían como idea. Pero lo que se barajaba en esos audios tenía que ver con estar enfrente de la casa de la vicepresidenta para poder verla por la ventana y conocer en detalle sus movimientos. Y una de las frases que dicen que está en el audio que Sabac Montiel dijo, si necesito financiamiento ya sé a quién pedírselo. Está claro. Como diciendo, sabemos a quién pedirle la plata para poder alquilar. Ella, perdón, sí. Javier, gracias, como siempre. Ahí está Javier Díaz. Mirá esto del plan Massa. Salió muy fuerte Cristalina Georgieva, la directora gerente del FMI, a elogiar el cierre de gira de Sergio Massa en Washington. Esto es lo que decía Cristalina Georgieva, la directora gerente del FMI, que se reunió el lunes con Sergio Massa, dio una entrevista en Washington. Fíjense lo que decía. That's great. Argentina, a very strong commitment from Argentina to the program, and the recognition the program is an anchor for the Argentine economy. They don't have, ahí está diciendo que hay un compromiso muy fuerte del gobierno argentino con el programa, con el FMI, y que lo más importante para ella es que el gobierno argentino entendió en su conjunto que el acuerdo con el FMI es un ancla para las expectativas de la economía. Y dice, de manera medio irónica, no pueden darse el lujo de utilizar otras anclas, digamos, no tienen otras anclas que utilizar. Este es un gobierno que ya no puede usar el dólar oficial para anclar nada, porque el dólar oficial quedó muy atrasado y lo está acelerando la devaluación. No puede usar las tarifas de servicio público porque tiene una cuenta de subsidios que no puede pagar. Fíjate completo lo que decía Cristalina Georgieva. That's great. Argentina, a very strong commitment from Argentina to the program, and the recognition the program is an anchor for the Argentine economy. They don't have the luxury of other anchors. What impressed me was the composition of the team. Minister Massa came together with the central bank governor and the key people of his team, and that is a good signal that we have a whole of government approach to implementing the program. We are at the time when he soberly recognized, and of course I soberly recognized, the problems Argentina faces are very significant. And on top of the list is inflation. That is devastating, especially for the poor people of Argentina. So how to work together to address this problem, some accumulated over time, successfully, that was a conversation that actually extended. I was late for chairing the board. Very substantive, and I came out of it with the sense that we have a partner with whom we can work well. Great. Me quedé con la impresión que teníamos un socio con el cual podemos trabajar. Puros elogios de Cristalina Georgieva, donde dice el gobierno es consciente de que el acuerdo no se puede tocar, que no se puede flexibilizar, es un ancla para la economía. Y además que le impresionó que Massa con el equipo tiene decisión política, es decir, no va un técnico, sino que va alguien que decide. Y plantea que coincide también con Massa en que el principal problema de la economía argentina es estos niveles inflacionarios que van, lo dice
Georgieva, van a 95-100% anual. Ahora, fíjense lo que es el programa Massa. Hoy no es un programa antiinflacionario en el corto plazo, es un programa de estabilización. ¿De estabilizar qué? Y el dólar, básicamente. Y el resto de las variables, que no se espiralice todo. El ajuste fiscal con la quita de subsidio. La quita de subsidio es más tarifas ahora en septiembre, luz y gas. Es decir, eso no es bajar precio, digamos. Eso acelera los precios en el corto plazo. Pero es necesario para estabilizar toda la economía. Los recortes nominales en algunas áreas es una señal política muy fuerte. Miren, con una inflación del 100% te recorto 130.000 millones de pesos en el gasto público, en algunas áreas, incluso salud, educación, obra pública, áreas muy sensibles. La tasa de interés, el Banco Central va a volver a subir mañana la tasa de interés, es decir, es uno de los puntos que ha reflejado el FMI nuevamente en el comunicado. La Argentina tiene una tasa efectiva anual, hoy del 96%, y con la suba de mañana va a estar bien arriba del 100%. Va a haber una tasa efectiva anual del 105%. Es una tasa de interés que hace más atractiva las colocaciones en pesos, dispara también el costo del crédito, pero es la tasa de interés necesaria en este momento ¿para qué? Para estabilizar la economía. Para evitar que el dólar libre tenga más recorrido. Y finalmente la búsqueda desesperada, diría yo, de dólares para las reservas. La idea de que sin reservas esto se desestabiliza en cualquier momento. Para eso coronó el plan Massa con algo que hasta hace 10 minutos era totalmente sacrílego para el kirchnerismo, que es un dólar soja a 200 pesos. Es decir, es una concesión directa al sector más competitivo de la Argentina, pero que tenía dólares que son muy necesarios en este momento para que ingresen al Banco Central. El Banco Central ha acumulado hasta ayer 1.400 millones de dólares en 5 días. 1.400 millones de dólares. Había perdido 2.000 en la corrida con Guzmán. El techo a los dólares libres es lo que le permite al gobierno acelerar el dólar que va por abajo, que es el dólar oficial. Es decir, el dólar libre pasó de 330 pesos, 340 pesos a 270, 280 y uno lo ve que ahí está oscilando sin demasiado recorrido, sujetado por las señales con el FMI, la tasa de interés muy fuerte que la suben, han subido la tercera vez que van a subir en 2 meses, la tasa de interés la han subido 40 puntos en términos de efectivo anual, una tasa de interés que sube muy fuertemente, y la acumulación de reservas en el Banco Central. Por eso es lo que le permite al gobierno acelerar la devaluación en cuotas, es decir, que el dólar oficial corra cada vez más rápido. Ahora está corriendo al 7% mensual. Esa es una tasa anualizada del 125%, es una devaluación que va más rápido. De todas maneras, ¿cuál es el problema de todo este esquema en el corto plazo? Que logra estabilizar. Nos alejamos del escenario de hiperinflación, del escenario de que se desbandó y se espiralizó el dólar y el gobierno no sabe si llega a fin de mes, no a fin de año, no llega a fin de mes. ¿Cuál es el problema? Bueno, lo que está pasando con los precios, que tienen evidentemente una dinámica propia y que no ha cedido, y el impacto en la economía real en el corto plazo. ¿Cuál va a ser el impacto que va a tener esa inflación en el poder adquisitivo de los salarios, jubilaciones, planes sociales y en consecuencia en el consumo y en el nivel de actividad? Todas las medidas estas son medidas en la emergencia para estabilizar la situación macro, para estabilizar el dólar, pero son todas medidas contractivas en el corto plazo. Obviamente alguien diría, bueno, son medidas menos contractivas que si se espiralizaba todo, había una mega devaluación, la Argentina va a ir a una recesión profunda a partir del mes que viene. Pero son medidas que están enfriando el nivel de actividad o que van a enfriar el nivel de actividad del consumo. ¿Qué está pasando con los precios? Es lo que hay que mirar semana a semana. Está Fausto Espotorno, que tiene una de las consultoras junto a Orlando Ferreres, que mide todas las semanas precios. Hoy el INDEC da a conocer la inflación de agosto. Dicen en el Banco Central que está cerca del 7%, que incluso la inflación núcleo está por arriba de eso. Hay que ver cuál es el número final que da el INDEC, si da un número un poco menor. Pero hay mucha preocupación con lo que ha pasado con la inflación de alimentos la primera semana de septiembre. ¿Y por qué hay preocupación? Porque en el Banco Central dicen, miren, aceleramos la devaluación del tipo de cambio oficial y los alimentos tienen una semana récord de remarcaciones. Entonces no podemos acelerar mucho la devaluación del tipo de cambio oficial.
cosa que están pidiendo todo el mundo. Los exportadores porque dicen no traemos los dólares, el FMI porque dice ustedes no tienen dólares en el Banco Central, hacen este mes el dólar soja, pero van a tener que devaluar mucho más rápido o pegarle un salto. Es una situación muy compleja y lo que marca el ritmo de la economía real hoy es la inflación. Fausto, gracias como siempre por atendernos. Bueno, ¿qué registró la consultora de Ferreres con vos dirigiendo ahí en la primera semana de septiembre? ¿Ves ahí nuevamente una luz de alerta con el tema precios? Sí, a ver, fue la semana más fuerte que hayamos registrado nosotros desde que registramos la inflación semanal. Porque tuvimos una inflación, si tomás la primera semana contra el promedio de agosto, de 5,3%, ¿no? Está bien, cayeron todos los aumentos de tarifas, aumentos de prepagas, hay mucho aumento de servicios y hay un punto particular, cuando aumentan los servicios no pueden aumentar una vez por semana, tienen que aumentar una vez por mes, o sea que entra todo en la primera semana y es por eso que la primera semana saltó tanto. Pero como decías vos, ningún rubro fue bajo en septiembre. Alimentos subió 4% en una semana, indumentaria 6%, está bien, es cambio de temporada, pero también. Vivienda subió 7,3% porque están las tarifas ahí metidas, pero todos los rubros. El más suave fue esparcimiento, que subió 3%, lo cual es una suba fuerte. Para ponerlo en perspectiva, la primera semana de agosto dio 3,1 y acá estamos 5,3 en la primera semana. O sea que estamos hablando de una inflación que en las últimas 4 semanas subió 6,9%. Así que septiembre va a hablar una inflación importante también. Fausto, yo te decía lo de alimentos porque, bueno, hay muchos que dicen no, pero el dólar oficial, la mayoría de los precios se están remarcando con dólares alternativos o dólares más altos. Está claro que alimentos es uno de los sectores que sigue el dólar oficial, por lo menos en el insumo importado que tienen o básicamente la referencia de precios esencial. ¿A qué atribuís que no cedan, pese a la estabilización de los dólares libres, que no cedan las remarcaciones? Algunos dicen, hoy me preguntaban, por ejemplo, en una empresa, si iban a liberar un poco más el pago de importaciones. Y yo le decía, mirá, a partir de octubre pueden tener la intención, pero todavía no tienen dólares en las reservas. Entonces, claro, eso lo van a manejar de manera muy restrictiva. Y lo que estamos viendo es que muchas empresas que habían tenido desde junio stock acumulado, se habían estoqueado mucho con importaciones, se habían estoqueado con 4 o 5 meses de importaciones porque habían aprovechado de comprar el dólar barato desde el año pasado. Bueno, ahora se le están acabando los stocks, entonces siguen las remarcaciones 30-40% por arriba del dólar oficial como una forma de cubrirse respecto a si va a haber dólares al dólar oficial o no en el futuro. Bueno, sí, lo que decís es clave. Porque pensalo como una empresa. Yo como una empresa, si no tengo asegurado mis insumos, entonces voy a cuidar mi inventario. Entonces voy a vender lo mínimo indispensable siempre y cuando me entre. O sea, si yo tengo un stock de un mes y me entra para cubrir una semana, no puedo vender más que una semana, porque si no me empiezo a comer los inventarios. Pero por otra parte, tengo que cubrirme el flujo de caja. O sea, tengo que pagar salario, tengo que pagar gastos. Entonces, ¿cómo hago para cuidar mi flujo de caja? O sea, la plata que entra a la empresa, la cantidad de dinero que entra a la empresa, vendiendo menos cantidad porque no tengo insumos. Bueno, no me queda otra que subir los precios y tratar de sostener eso. Pero además, alimentos, hay que tener en cuenta que los alimentos que compramos en el supermercado están atados al dólar, no solo porque son productos, a veces insumos importados. Hay que entender que muchas de estas empresas de alimentos son medio globales. Entonces, por ejemplo, fabrican una galletita acá, otra en Brasil, otra en Perú, y después la de acá la mandan para Brasil, la de Brasil la mandan para acá, la de Perú. No van a tener una planta que produce 3 galletitas diferentes. Tienen una acá que produce una galletita, otra en Brasil que produce otra galletita y otra en Uruguay que produce otra galletita. Entonces, ya te das cuenta que hay una integración regional de estas empresas. Y el otro tema que le pega es la nafta, los combustibles. Claro. Cuando vos compras leche en el supermercado, es posible que estés pagando más nafta que leche, per se. Porque los alimentos, sobre todo los que son frescos y que tienen fecha de vencimiento,
son muy sensibles a los cambios en los combustibles, porque todo el tiempo hay que estar moviendo. No, el gobierno ya hace rato se dio cuenta, pero ahora está encuadrado con el programa del fondo que no puede pisar más precios. Entonces ahora están todos los precios sueltos. Incluso el precio de referencia, que era el precio del dólar oficial. Suelto, digamos, corriendo todo al mismo ritmo inflacionario. Por eso es muy importante el tema de dar la confianza del ancla macro. Digamos, decir que este programa se va a seguir cumpliendo, que el rumbo se va a seguir manteniendo. Completamente. Completamente. Es que si vos tenías, si vos tenías todos los precios distorsionados por un montón de cosas, lo único que hacías era estimular las expectativas inflacionarias y la gente te fue a buscar todas las reservas que pudo, se fue a comprar todos los insumos que pudo, porque esta se la veía venir. Bueno, ahora vino. Y entonces ahora lo que te queda es tratar de centrarte en la macroeconomía. Decir, bueno, no, está bien, vamos a acomodar los precios, vamos a tratar de acomodar el dólar, acomodar la tasa de interés y en algún momento y tratar de acomodar las cuentas públicas. Eso es claro lo que decimos. Si yo tengo que ordenar toda la economía, primero tengo que dejar que se ordene y al mismo tiempo presentar un programa macroeconómico que sea sostenido o que genere una confianza. Creo que estamos en ese proceso. Te hago una breve... Claro que en este momento estamos en el momento de apagar el fuego. No estamos claro, es lo que decía. Está tratando de estabilizar algo que tenía riesgo de espiralizarse, digamos. Está usando todos los extintores, rompiendo todos los habitáculos donde están los extintores para agarrar y tirarle y enfriar toda la situación que había. Te hago la última pregunta respecto al nivel... Hay que remarcar un punto que vos remarcaste. Cuando llegó este programa de Massa, estábamos a semanas de un lío en serio, semanas, porque nos quedaban 4.000 millones de dólares de reservas líquidas y estábamos vendiendo 1.000 millones de dólares por semana. O sea, era, como decía vos, no sé si llegábamos a fin de mes. Entonces, esa era la emergencia que había que parar. Y ahora vamos a ver si ahora estamos tomando aire, salimos de esa situación, pero todavía no terminamos de salir, ahora seguimos zapando fuego, ¿no? Te hago la última brevemente respecto al nivel de actividad, ¿no? Me decían también en distintas empresas que todavía conservan un nivel de actividad porque hay muchos pesos dando vuelta, ¿no? Entonces, algo increíble que está pasando es que todos quieren pagarle rápido al proveedor y que le entregue mercadería. Es decir, no es que se estiran los plazos de pago, sino que vos vendés algo, fijás un precio, te lo pagan a los 30 días. Ahora, cuando vos te das vuelta para tu proveedor para entregar la mercadería, tenés 90 días. Entonces, ¿por qué? Porque todos quieren garantizarse, sobre todo cuando es un proveedor seguro, te dicen, yo te pongo los pesos, tengo pesos, te lo pago ahora, o cash o a 30 días. Dame la mercadería. No, no tengo la mercadería, te la puedo entregar en 3 meses, 4 meses, no importa, ya está, te fijé el precio. Claro, decir, claro, todos quieren tener el producto, aunque no, si es un proveedor confiable, decir, bueno, entrégamela en 4 meses, si llegás, pero te lo pago ahora. Digo, esa dinámica es la que sigue sosteniendo el nivel de actividad. ¿Vos ves que con estos niveles inflacionarios, la suba de la tasa de interés y demás, inexorablemente la economía va a un enfriamiento? Sí. Puede haber rubros que zafen un poco, qué sé yo. Si vos mirás rubros industriales tenés el cemento, porque el cemento es un producto bien local, digamos. Pero sí, indefectiblemente si vos tenés que trabar importaciones, hoy tenés prácticamente entre el 35 y el 40% de las importaciones dentro del esquema de licencias no automáticas. Tenés tasas de interés que están en el orden de 100, van a subir un poco más, 110%. Ese esquema te tiende a frenar sí o sí la economía. Yo creo que las tasas de interés no tienen tanto efecto ya por lo que decías vos, estamos todos con cash. O sea, el problema acá no es la falta de liquidez, acá el problema es la falta de insumos. Y eso te va a ir frenando la actividad económica. Algunas cosas pueden andar todavía, ¿no? Ya te digo, cemento, turismo va a andar, no necesitas ahí insumos. Pero pasa lo mismo que decís vos, che, todo el mundo que quiera hacer turismo va a estar reservando casa, te pago anticipado, te pago lo que fuera ahora que tengo los pesos y después veo. Pero esos sectores todavía van a tirar. Esos sectores muy locales creo que van a tirar y es lo que va a mantener la actividad económica más o menos funcionando a fin de año. Fausto, gracias como siempre. Saludos a Orlando. Ahí está Fausto. Abrazo grande. Espotorno. Cierro con vos, Gustavo. Mirá estos números de caída del consumo en autoservicios y almacenes, comercio de proximidad, que ya se veía y se ha profundizado. Es cierto que ha habido un desvío de consumo hacia supermercados, grandes superficies,
pero ahí se está viendo que el bolsillo, en lo básico, en alimentos, artículos de limpieza y artículos de aseo, ya está flaqueando, ¿no? Y que empieza, de alguna manera, ese consumo a caer fuerte. De hecho, los datos que tenemos es venta de autoservicios en agosto, menos 7,3% respecto a agosto de 2021. 11% de caída, casi 12% de caída en el AMBA, Ciudad y Gran Buenos Aires, menor en el interior, es solo 5,5%, porque el interior venía hasta ahora sosteniendo el consumo. Pero en el AMBA, respecto a agosto del año pasado, por eso yo decía, ojo que dicen, bueno, ¿cómo está el gobierno? Bueno, el consumo tenés menor del que tenías en agosto del año pasado, en algunos sectores, en el caso del AMBA. ¿Y por qué ocurre esto? Igual, porque la inflación está volando, tenés el doble de inflación que tenías en agosto del año pasado. Agosto vas a tener una inflación de casi 80% anual, 76 va a marcar. El año pasado tenías la mitad, tenías 40 en agosto del año pasado. ¿Cómo ves que eso puede impactar en Massa manteniendo el timón o el rumbo de la política económica? En la dinámica esta tengo el aval de Cristina, de Alberto Fernández, los gobernadores. Gobiernos de otros países con mejores indicadores macroeconómicos perdieron las elecciones. Los oficialismos pierden desde el 2020 para acá. En el continente es sin excepción. De hecho, hasta uno dice, bueno, si llegara a perder Bolsonaro, confirmaría esa tendencia con indicadores mucho mejores, con deflación en los últimos meses, después vemos cómo lo logra y todo eso. Obviamente que mal. A ver, el presupuesto planifica para el año que viene una inflación de 50%. Sabemos que es una estimación optimista. Supongamos que no fuese el 90 y tanto, que estuviese en algún rango entre el 50 y el 90. Es muy difícil ser competitivo electoralmente y con los números que vos mostrás en el AMBA. A ver. Pero viste la pregunta que te hice, ¿no? No tanto sobre la competitividad del oficialismo, sino yo te dije, mirá, de acá hasta el año que viene, Massa tiene que sostener el programa económico. Sí. ¿Lo ves sosteniendo el programa económico, la sintonía que hay hoy con el FMI, Cristina apoyando todo eso? Cuando se desacelera el nivel de actividad, cae el consumo, digamos, cuando la economía, bueno, inexorablemente se enfría. La primera respuesta es sí, y mira qué paradoja. Creo que si lo logra mantener y evita el descenso, va a tener menos problemas a que si a lo mejor acumula alguna reserva de más. Porque ahí van a venir los tirones de manga. Van a decir, ponele en marzo, supongamos que en marzo acumuló 8.000 millones de reservas. No estoy haciendo ninguna proyección, estoy jugando con una ficción. Van a decir, che, aflojá. Habilitá, no te digo que shock distributivo porque ya está un poquito gastado lo de shock distributivo, pero van a ir para ese lado. Entonces creo que paradójicamente va a tener menos problemas si mantiene la situación y evita el desborde que si a lo mejor por algún imperio exógeno a la Argentina o por alguna cuestión interna aparecen más reservas y la situación se calma, porque ahí las presiones van a empezar a conjugarse con las encuestas y lo van a tratar de decir, bueno, flexibilizá, ya hiciste. Y lo que me cuesta pensar, Maxi, es que el año que viene las tarifas se ajusten como están anunciadas. Me cuesta mucho pensar que en un año electoral... Que es necesario porque mañana Massa va a ratificar lo que dijo en Washington de que el déficit fiscal va a bajar de 2,5% este año, que ya era difícil cumplir porque Guzmán le deja el primer semestre con el gasto público disparado. Absolutamente. El gasto público 12 puntos por arriba de la inflación. El déficit fiscal del primer semestre, que es el semestre de más bajo siempre gasto público, es casi 3 veces más alto que el déficit fiscal el año pasado. Y este año tenías que tener un déficit fiscal menor que el año pasado, comprometido con el FMI. Entonces Massa necesita hacer un ajuste muy fuerte esta segunda parte del año. Pero tiene que seguir el año que viene para cumplir un déficit fiscal todavía menor el año que viene. Yo le dejo la futurología a los astrólogos. Como politólogo me reservo cierta dosis de escepticismo pensando que vos el año que viene vas a bajar medio punto el déficit y que fundamentalmente vas a ir a tarifas donde vas a afectar a un sector del que un cachito tenés que sacar. Sectores medios altos que vos... A ver... La tercera sección, la primera sección electoral, el norte de la provincia de Buenos Aires, de Vicente López para allá, bueno, algo vas a tener. Y si a esos sectores los castigás con tarifazos de 50, 70, 100% en un año electoral, se amoforia de la copa.
Lo que pasa es que el peor escenario para el gobierno es la inflación. No, pero... tratada. Y bueno. Si sigue esta inflación de 100%... Si la sábana no fuese corta, no habría problema. Gustavo, gracias. Gracias. Como siempre, muy interesante escucharte. Vamos al Congreso, porque ahí está Ricardo Bruyaile, uno de los legisladores de Juntos por el Cambio. ¿Qué tal, Bruyaile? ¿Cómo anda? Maxi, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Gracias, igualmente. ¿Qué están discutiendo en el Congreso? Está el jefe de gabinete, que vino a las 11:30, empezó la exposición y tenemos para 4 o 5 horas más de exposición. Vino después de un año el jefe de gabinete, así que tiene muchas preguntas que contestar, muchas de las cuales están desactualizadas por lo vertiginoso que es la noticia en la Argentina, ¿no? Una sola pregunta le hago respecto a eso. ¿Hay agenda legislativa, oficialismo, la oposición? Se habló mucho de que el proyecto de ley agroindustrial, de promoción al sector agroindustrial, que había impulsado en su momento Sergio Massa y que ahora quiere impulsar en el Congreso, tendría el visto bueno de sectores de la oposición, y se lo mencionó mucho a usted, que es diputado de Juntos por el Cambio, el radicalismo, como uno de los que efectivamente está negociando con el oficialismo que esa ley pueda salir. Sí, recién estaba hablando con diputados del Frente de Todos, con diputados de nuestro interbloque. Yo tengo la responsabilidad como presidente de la comisión, ¿no?, de tratar de lograr los consensos para que la ley sea votada, que sea buena a nuestro criterio, que sea posible. Creo que estamos trabajando, Maxi, ojalá podamos la semana que viene terminar de cerrar esto. Si hay algunos puntos de diferencia, pero creo que podemos llegar a avanzar. Yo creo que nuestra función como legisladores es tratar de dotar tanto a la economía como al gobierno de herramientas que le mejoren la situación a la gente. Así que ese es mi objetivo. Ojalá podamos lograrlo y podamos estar de acuerdo con el oficialismo. Es muy interesante. Ahora le hago una pregunta sobre si hay teléfono rojo o si usted cree que debe haber un teléfono rojo de Cristina Macri. Ahora encuadramos el tema, pero a ver si podemos ver por Diputados TV que estaba recién María Eugenia Vidal le está preguntando al jefe de gabinete, a Mansur, sí, a ver si podemos escucharlo. Espera un segundo. Para poder comprar ese dólar soja a 200, con lo cual la inflación va a garantizar un piso para el año que viene. La pregunta concreta es: si con el crecimiento económico no alcanza, si a los demás países de la región la inflación los afectó, no los afectó igual que a la Argentina con el mismo contexto, y además van a tener que emitir más, ¿cuál es el plan concreto? ¿Cuáles son las medidas concretas? El plan antiinflacionario que el gobierno todavía no presentó para bajar la inflación o por lo menos iniciar un camino de contención a la baja. Y quiero, ya que está hoy, que en unas horas se va a presentar el presupuesto que nos adelante la proyección de inflación para el año que viene, recordando que el año pasado el anterior ministro de Economía vino a esta Cámara a decirnos que la inflación de este año iba a ser del 33%. La tercera pregunta tiene que ver con el déficit fiscal y con el procedimiento de administración de gastos. Mire, ministro, yo estoy de acuerdo con el diálogo y usted convocó al diálogo al final de su discurso, pero no hay diálogo sin verdad. El aumento de tarifas es aumento de tarifas, no es redistribución de subsidios. Ya terminó. Y los recortes presupuestarios son ajustes, no son readecuación de partidas o partidas no ejecutadas. Y acá voy a decir bien concreto, usted dijo que no había medidas que impidan el cumplimiento de las prestaciones por discapacidad. Entonces quisiera que me diga cuáles son las medidas que sí van a adoptar para que efectivamente los recursos les lleguen a las familias de todo el país que están reclamando entre 4 y 6 meses de demora en el pago de sus prestaciones. Finalmente, y con esto termino, presidente. María Eugenia Vidal, en la presentación del jefe de gabinete de Mansur en la Cámara de Diputados. Pero bueno, habla también del diálogo, porque está muy eso sobrevolando en este momento en diputados. Le pregunto, Bruyaile, usted como radical, digamos, dentro de Juntos por el Cambio, ¿está de acuerdo con esta idea de un teléfono rojo entre Cristina y Alberto Fernández? Ayer lo comentamos, dijimos que bueno, salió el lunes, creo que fue Pañi que primero lo comentó, ahora ha aparecido en varios medios que confirman efectivamente que una gestión de Adolfo Rodríguez
hoy muy cercano a Cristina, senador, y ahí muy cercano a José Torello, senador de Juntos por el Cambio, llevó a que efectivamente José Torello, que es casi hermano de Macri, compartieron secundaria en el Cardenal Newman, siempre dicen Torello, hablaron con Torello, bueno, es alguien muy cercano a Macri, se reunió con Cristina Fernández de Kirchner, esto es todo antes del atentado, este señor, que es muy discreto, no ha dicho absolutamente nada, y que ayer su hermano acá decía, no sé, no tengo idea, Pablo Torello, que es diputado también de Juntos por el Cambio, y que acordaron que si hay algún tema candente de hablar, bueno, va a ser Torello el enlace para hacer este puente entre Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. ¿Qué opina Burjaile de esta idea de que empiece a haber algún tipo de teléfono rojo o diálogo a alto nivel entre Cristina Fernández de Kirchner y Macri? Que nunca se debió haber cortado ni nunca debió haber existido esa falta de conexión. Yo no creo en la política que no habla, Maxi. Lamentablemente la Argentina en todo este tiempo estuvo cortado ese diálogo. Yo creo que es imprescindible que los dos máximos dirigentes hoy en la Argentina puedan tener diálogo, porque eso ordenaría mucho, ordenaría y tranquilizaría, bajaría los decibeles, pero no debe ser la excepción ni ser mirado como algo extraordinario. Yo no me imagino trabajando en el Congreso sin hablar con mis pares del Frente de Todo, con el presidente de la Cámara, con sectores de otros bloques, con el secretario de Agricultura. En la Argentina pareciera ser que hablar con otro sector es una traición al propio. Siempre uno tiene que pensar es qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Está mal todo lo que no puedes contar. Lo que podés contar, sí. Entonces yo te cuento. Yo hablo para sacar los proyectos y con quién hablo y no tiene absolutamente nada de malo. Entonces, que Cristina y Mauricio Macri, de la forma que ellos quieran, puedan hablar y si eso redunda en beneficio para los argentinos, bienvenido sea. Burjaile, gracias, muy amable como siempre. Ahí está el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Ricardo Burjaile. Vamos a ir a una tanda, cuando volvamos vamos a seguir con más economía. Decíamos que sigue la restricción de pago de importaciones, la escasez de dólares, pese a que el Banco Central está acumulando muy rápidamente gracias al dólar soja. Y ayer se reunieron un grupo de empresarios PYME, encabezados por Cejera, que preside Marcelo Fernández, con Tombolini, que es el secretario de Comercio, con una propuesta que a muchos les llamó la atención, la idea de que el gobierno dejara a los empresarios que tuvieran la posibilidad pagar importaciones con dólares propios, aun si esos dólares no estuvieran declarados. Es decir, como si fuera una especie de blanqueo al mismo tiempo de poder usar esos dólares para el pago de importaciones. Estaba Marcelo Fernández. Gracias, Marcelo, por atendernos, muy amable. No, Marco, gracias por el contacto. Mostremos algunas fotos ahí de la reunión con Tombolini, pero ¿qué dijo Tombolini de esta propuesta? Que tengo entendido que también le llegó al ministro de Economía, Sergio Massa. Bueno, en realidad la recepcionó Maxi, no la esperaba porque no lo habíamos anticipado, porque él rápidamente quiso visitarnos y aceptó estar en la entidad y no se la habíamos planteado de antemano, con lo cual no venía con nada estudiado, lo había escuchado, que lo estábamos diciendo mediáticamente, gracias siempre al espacio que nos dan los medios para poder transmitir lo que opina Cejera. Él le recibió muy bien, pero no es la primera vez, ya José Ignacio de Mendigure lo había hecho también, cuando nos visitó el anterior ministro Daniel Scioli. Pero perdón, a ver, esta idea de un empresario que tenga dólares no declarados afuera o en la Argentina, use esos dólares para pagar la importación. Ahí está usando un dólar de 270 o 280 pesos, que es el dólar libre, el dólar que vale. ¿Por qué un empresario tendría un incentivo para pagar con esos dólares que cuestan, si los vende a 270 o 280 pesos, en vez de ponerse en la fila para comprar dólares oficiales a 140? A ver, Maxi, el problema es así. Primero que no hablamos de los que están en el exterior, hablamos de los que están acá. Todo el mundo habla que hay 180.000 millones, lo hemos escuchado infinidad de veces, en los bancos, en las cajas de seguridad de los bancos, en el colchón de los argentinos.
Argentina es el tercer país del mundo que tiene dólares después de Estados Unidos y Rusia, en tenencia de la gente, de los ciudadanos. Sí. Con lo cual, en este momento, si esos 80.000 millones no están en el sistema productivo, no sirven. Perfecto. El Banco Central se encuentra en la coyuntura, así lo ha hecho público varias veces. Entonces nosotros decimos, ¿por qué no empezar a pensar en que dólares declarados? Porque también uno habla enseguida de dólares no declarados, pero hay muchos empresarios, empresas, ciudadanos que tienen dólares declarados y se lo pueden prestar a algún empresario que hoy lo necesite. ¿Y por qué la ventaja, Maxi? Porque si esto se continúa en el tiempo, que estamos viendo que se están tomando medidas con el dólar soja, la gestión que está haciendo el ministro Massa en el exterior y ordenando un montón de cuestiones, bueno, mientras esperamos es que se ordene las reservas, nosotros necesitamos producir. Y entonces el costo de un empresario es muchísimo mayor tener su planta parada por un insumo que es necesario porque no se fabrica en el país para hacer un bien final. No, la verdad, no va a pensar entre 270 o 140, va a pensar en que para, va a pensar en que se le complica, va a pensar en que deja de facturar y que tiene costos, gastos, impuestos, servicios y un montón de vencimientos que tiene que cumplir. Usted está viendo mucha restricción para acceder a insumos esenciales y poder sostener el nivel de actividad, digamos que esa es hoy la principal amenaza para sostener el nivel de actividad, la producción. Es lo que nos transmitieron ayer 70 sectores que estuvieron presentes al secretario Tombolini. Es lo que nos dicen, que sus asociados, porque los que vinieron representan a muchísimos empresarios más. Menos mal que fue acotada, porque la verdad que fue impresionante la cantidad de empresarios de sectores socios de nuestra entidad que vinieron a hablar con el secretario. A ver, Maxi, nos están transmitiendo eso y es público y se está diciendo. Vemos restricciones. Entonces, ¿para qué negarlas si lo podemos solucionar? Y obvio que nuestra solución y nuestro planteo es de coyuntura. Es hasta que se recomponga la reserva del Banco Central y después volver al sistema. Pero no es lógico que hay 180.000 millones supuestamente argentinos guardados y que no los saquemos en este momento para no parar la producción, porque queremos colaborar. Lo que pasa es que ahí también, ayer Claudio Loser, que es exfuncionario del FMI del hemisferio occidental, decía, bueno, yo estoy de acuerdo con una idea así, si tiene restricción de dólares y quieren usar esos dólares para comprar insumos o pagar importaciones. Pero también es cierto que uno diría, bueno, si están usando esos dólares que están a 270, 280 pesos, bueno, eso se va a trasladar también a precios. No, Maxi, porque, a ver, no estamos, pensemos, nosotros hicimos un planteo, no estamos hablando de todas las importaciones, estamos hablando de productos que no se fabriquen en el país y que sea un porcentaje bajo de su facturación mensual y que las importaciones sean mensuales para que no sean especulativas. Y el secretario Tombolini nos pidió esto, que seamos nosotros certificadores y que trabajemos con estas propuestas pensando en el 2022 y en el 2023. ¿Por qué? Porque si un empresario necesita el 20% de su facturación, supongamos para trasladarlo en dólares, que factura 100.000 dólares, si necesita 20.000 dólares de importación, los otros 80.000 es producción nacional, es más servicio nacional, es materias primas nacionales y es ganancia nacional e impuestos nacionales. Entonces, a ese no le podemos hoy trabar esta cuestión por 20.000 dólares que está dispuesto, no en todos los casos, supongo, pero en una gran mayoría, estimo yo, pensemos que son 24.000 empresas de quits importadores que hay en el país. Yo no creo que los 24.000 quieran hacer, y capaz que Maxi hace mucho se da cuenta que vos bien decís, pero yo te puedo asegurar que hay una gran cantidad que dice yo no puedo parar, y mucho menos por el 20% de mi facturación. Bien. Entonces, yo entiendo que esto es un blanqueo y que puede ser mal visto y criticado, pero guarda, por eso queremos que esto sea el Estado. O sea, que gobierno y oposición entiendan que es una manera de colaborar con la coyuntura que estamos viviendo y colaborar con la gestión que está llevando adelante el ministro de Economía. Fernández, gracias. Es muy amable como siempre. Está Marcelo Fernández Cejera. Yo cuento que está saliendo la construcción. Ayer estaba Waze. Ahora Cejera. Salió la UI a decir necesitamos dólares para los insumos porque se nos cae el nivel de actividad. Es decir, están con un nivel de actividad alto pero no tienen los insumos. Para que un empresario diga, quiero usar los dólares que tengo. Pero obviamente son dólares que si vende están a 270. Pero bueno, el de 140 no me lo venden porque hay pocos. Debe haber mucha desesperación en distintos sectores con el tema de el problema de acceso a los dólares para pagar insumos importados. Y sobre todo lo que está ocurriendo también es que se están acabando los stocks. Es decir, los stocks que tenían algunos para 4 meses, 5 meses, como estas restricciones vienen de mayo, junio, empiezan a acabarse y se dan cuenta de si no tienen insumos. Contaba el otro día la gente creo que eran sectores del campo y demás, que tenían problemas muy grandes, el de máquinas viales, que tienen problemas para hacer obra pública, pues no tienen la posibilidad de comprar insumos para reparar las máquinas viales. No ya comprar nuevas máquinas, sino
poner en funcionamiento las que ya tienen en stock. Vamos a ir a la tanda, pero antes... Bueno, ahí está el informe del jefe de gabinete, Mansur, en la Cámara de Diputados. En este momento está la diputada de la Unión Cívica Radical de Córdoba, María Soledad 3 ministros de Economía. Carrizo. El dólar se fue a las nubes. Proyectamos una inflación de 6,5-7% en el mes de agosto, lo cual hace un promedio anual de 3 dígitos, algunos manifiestan. Pero en un solo mes, la Corte Suprema de Justicia y el Poder Judicial de la Nación han tenido más protagonismo que la propia crisis económica en el Poder Ejecutivo. Bueno, ahí está toda la oposición haciendo hincapié efectivamente en el tema de la crisis económica, la inflación, el dato que se va a conocer hoy a la tarde por parte del INDEC. De hecho, habló de este mismo tema el presidente Alberto Fernández. Exactamente, Maxi, porque en Santiago del Estero, donde fue a hacer una entrega de viviendas y a conmemorar estos primeros 1000 días de gobierno, que tiene toda una campaña en marcha, Alberto Fernández dijo: nos cuesta mucho combatir la inflación. Nos cuesta mucho. No me digas, ¿en serio? Tenemos que darle una pelea clara a la inflación, nos habíamos dado cuenta. Que nos cuesta mucho combatir. Y conocimos hoy también declaraciones que hizo a esa entrevista que dio a un canal español en la que dijo: sí, es cierto, se podría decir que vamos a tener una inflación en torno al 90%. Bien, se sinceró. Bueno. Pero ¿qué dijo enseguida? Comparemos con Estados Unidos, que pasó de tener el 1 al 10%. Entonces ellos tuvieron muchísimo más aumento que nosotros. Y la inflación es un poco parte de lo que ocurre ahora están en la fase donde viene descendiendo la inflación. Cuando el presidente lanza, creo que era mayo de este año, la guerra contra la inflación, sí, ¿se acuerdan? Es verdad. Ahí se terminó todo. La inflación empezó a escalar fuertemente. Se terminó, renunció Feletti, no hubo más secretario de Comercio. Recién ahora está Tompolini como secretario de Comercio, alguien que uno puede identificar. Pero están tratando de rearmar en algo que se desbandó por completo. Fue cuando el presidente había dicho: vamos a darle la guerra a la inflación. Lo que pasó en el resto de los países es que habían tenido la aceleración inflacionaria por la expansión de la pandemia y después empiezan a desacelerar. De hecho, lo que ha ocurrido en Brasil, en Estados Unidos, en el resto de los países latinoamericanos, desde julio, en julio, empiezan a tener inflaciones muy, muy bajas, algunos tendiendo a 0 mensual, pero acumulan lo que tuvieron en el último año, ¿no? Entonces van bajando el número muy lentamente. La Argentina, el problema que tiene es que desde junio, julio aceleró, y vienen registros inflacionarios verdaderamente impactantes. Engancho esto con el tema del previaje, porque el previaje fue muy importante para el sector hotelero y el sector turístico nacional, que estaba totalmente derrumbado en la pandemia. Fue un boom el año pasado, ¿no? A partir de octubre, noviembre del año pasado explotó. El segundo, el primero ya venía... Claro, el primero había sido... El verano anterior. El verano anterior, perdón, claro, tenés razón, el verano anterior. Y ahora, ¿qué quedó el previaje 3? Que lo habían lanzado con bombos y platillos, pero claro, el ministro de Economía, Sergio Massa, se dio cuenta, por un lado, que no está para poner subsidios en este momento a sectores medios, digamos, para arriba, para abajo, sectores medios, digamos, son los que pueden viajar o vacacionar. Y por otro lado, que tampoco está para darle demasiado ayudín a un sector que viene con aumento de precio del 100% anual, digamos, y que puede generar todavía más inflación. ¿Qué pasó con el previaje 3? Es un previaje de temporada baja. Nos habían dicho algunos operadores turísticos que es sobre todo para el universo jubilados, que por ahí se arman algunos viajes de fin de semana para esta época del año. Y algunas personas que viajan a lo sumo una semana. Pero el Ministerio de Turismo adelantó 4 días el cierre de la inscripción. Hoy es el último día para comprar y vacacionar en noviembre y principios de diciembre, porque lo de octubre ya había cerrado. Y hasta mañana lo que se compre hoy o lo que ya se haya comprado, se van a poder cargar esos comprobantes, porque el presupuesto es de 10.000 millones de pesos y ya estaban viendo que se empezaban a llegar a esa cifra. Recordemos que antes eran 50.000 millones y ahora son 10.000. Entonces el gobierno dice, bueno, hasta acá se cierra acá, porque se están dando cuenta que se están ingresando gastos que antes se ingresaban más o menos cada 3 días, ahora en un solo día se están ingresando esa magnitud de gastos. Más de 220.000 inscriptos en este ratito de previaje. O sea que igual, aunque haya sido corto, bastante exitoso. Está Julián Gurfil, el que es CEO de una empresa de turismo. Gracias, Julián, por atendernos, muy amable.
Bueno, ¿cómo están viendo este previaje 3? Hola Maxi, ¿cómo andan? Bien, a ver, como empresario del rubro turismo, la verdad que obviamente no voy a negar que ayuda, que incentiva un montón la venta, sobre todo la venta en temporada baja, a diferencia del previaje anterior, que se vendió para cualquier fecha. Este año se enfocó en septiembre, octubre, noviembre. Eso obviamente suma un montón, sobre todo le suma mucho a los receptivos de cada destino, a los hoteleros, a toda la actividad turística de cada destino. Así que obviamente del lado empresas de turismo es positivo. Ahora, si genera o no inflación o no, bueno, obviamente eso ya se lo tengo que dejar a un economista. No, recordame, este previaje tiene un subsidio de 100.000 pesos por persona. Se sigue manteniendo eso, digamos que uno compra el paquete turístico hasta hoy y después puede, si es un matrimonio, incluso usar 200.000 pesos de crédito para gastar cuando viaja. 50.000. Este previaje bajó, antes era de 100.000 y ahora bajó a 70.000. Ah, 70.000 por persona. Sí, y es un crédito que te queda para usar durante el viaje. No es un crédito directo para gastar en cualquier cosa, sino en determinadas actividades que tienen que estar registradas dentro del... Sí, puede ser parte de la hotelería, gastronomía, algunas excursiones en el viaje y demás. Claro, se achicó bastante porque originalmente, claro, allá por fines del 2020 eran 100.000 pesos, en el medio ha pasado, no sé, estamos hablando de un año y medio, más de 100% de inflación y se achicó bastante, ¿no? Se achicó bastante. Y para los jubilados, 70% de lo que consumen. Y además el turismo viene con un nivel de actividad que está en el nivel de actividad prepandemia, ¿o no? Bueno, el turismo nacional sin dudas, de hecho yo creo que ya lo superó, por lo menos en Turismo City lo superó. El turismo emisivo al exterior todavía le falta, estamos más o menos un 10-15% abajo contra 2019. Gran parte igual es por la falta todavía de frecuencias, hay algunas aerolíneas que se fueron y nunca volvieron, todavía hay algunas que volvieron pero no al 100% en cuanto a la cantidad de frecuencias. Pero el turismo nacional, sí, ya está a los niveles prepandemia y más también. ¿Y recuperando niveles previos a 2018? Yo creo que estamos hablando de récord, no sé, el verano pasado, récord de los últimos 20 años. Bueno. Turismo nacional. Gran parte por esto. Mucha gente viaja menos al exterior, gente que antes viajaba al exterior. Gran parte fue el previaje, que obviamente ayudó un montón. Más el turismo receptivo en la Argentina, que obviamente con un dólar de 2.80, 2.70, los que vienen de países limítrofes, incluso del extranjero, le resulta muy atractiva a la Argentina, ¿no? Sí, pero ese turismo todavía no está a nivel de pandemia. No hay un boom de extranjeros, o sea, obviamente sí, hay muchísimo, pero lo más fuerte que se vio post pandemia es argentinos viajando por Argentina. Que antes salían y que ahora están viajando en la Argentina. Julián, gracias, muy amable, como siempre. Julián Gurfinkel, CEO de una empresa turística. Bueno, pues, con más razón, si está a nivel pre-pandemia, por encima de 2019, 2018, ¿para qué poner subsidios ahí? Sí, pero recordemos que ahora los que acordaron el previaje tienen un tope. No pueden poner cualquier precio. Entonces los que quedan afuera por ahí suben mucho más el precio, pero los de previaje tienen un tope. Sí, en la registración, todo lo que se hace informalmente, es difícil un poco saberlo. Ahora ahí está la interpelación. No, interpelación no, es el informe. Es el informe que supuestamente mensual, debería ser cada 2 meses en el Congreso. De jefe de gabinete. Está Margarita Stolbizer hablando, a ver.
que estos temas tienen en la agenda de su gobierno. Pero no solamente lo que quiero referir es el fracaso que significa una política carcelaria que solamente reproduce aquellas conductas que intenta sancionar, la falta de una inteligencia criminal para detectar este tipo de delitos, la falta de eficacia en la represión de estos delitos, sino lo que ha sido detectado en los últimos tiempos, que es que el accionar de esas organizaciones criminales de narcotraficantes están ¿dónde y operan desde dónde? Desde las cárceles del sistema penitenciario, que depende de su gobierno, que depende del ministro de Justicia de la Nación. Ahí es donde operan esas organizaciones criminales, y a esto agregaría otro dato más que me parece tremendamente relevante, que son las denuncias que incluso magistrados han realizado en este año sobre la intromisión de algunos funcionarios que terminan vulnerando el secreto que deben tener las investigaciones, que terminan realmente obstruyendo las investigaciones que se deben hacer adentro de las cárceles, y esto habla obviamente de un sistema de complicidad. Un ministro de Justicia que, entre otras cosas, se ocupó de desbaratar la unidad que debía estar encargada de la inteligencia penitenciaria. Bueno, muy fuerte Margarita Stolbizer, que busca otro eje, no el tema económico, sino está diciendo que el tema del narcotráfico, y está denunciando que hay complicidades con el tema carcelario, digamos, de que las cárceles se organizan en muchos casos operaciones de narcotráfico. Vamos con Adrián Sá, que está en Estados Unidos. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Maxi. Aquí de vuelta allá en Atlanta después de estar con el ministro Massa en Washington, D.C. y en Houston, en esta gira que tuvo muchos hechos, no vamos a decir extraños, pero sí novedosos, ¿no? Entre ellos, bueno, lo que vimos hace ya una semana acerca de las declaraciones en vivo justamente de Mauricio Claver Carone, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que destrabó los créditos que estaban congelados para la Argentina. Después también, por ejemplo, que lo haya recibido la titular del Departamento del Tesoro, a Sergio Massa y a su comitiva, Janet Yellen, estamos hablando, ¿no? Que no había recibido ni a Martín Guzmán ni a Silvina Batakis en su interinato, digamos, su breve gestión. Ahora pasó algo nuevo, ¿no? Que es verla a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, a Kristalina Georgieva, haciendo declaraciones sobre la Argentina en video. Lo hizo en una entrevista con una ONG que trabaja mucho con el Fondo Monetario Internacional, que es la Corporación para el Desarrollo Global. Y ahí ella lo que dice puntualmente es que vio en esta reunión, y lo dijo, ¿no? Pues siempre de la Argentina no hablan de los demás países, pero la Argentina, como es quien tiene el préstamo más grande y más conflictivo para el FMI, tratan de evitar referirse. Ahora dijo que sí vio un fuerte nivel de compromiso en esta ocasión a cumplir con el programa para la devolución de la deuda, y también que ella veía que había estado con alguien en quien puede confiar, ¿no? Que se va con esa sensación, más allá de que reconoció Massa con ella los graves problemas que tiene la Argentina, ¿no? Ya varias veces Georgieva habló de una situación muy delicada, ¿no? Estamos hablando, pues si escuchaba más temprano que querían comparar la inflación de aquí de los Estados Unidos, sí, que es la más grave en 41 años, con la de acá. Acá es la 10ª parte la inflación, y aún así todo, y aún disminuyendo, están preocupados porque bajó en la inflación de agosto, se conoció ayer el índice, ¿no? A un 8.3 desde un 8.5, cuando esperaban que bajara a un 8.1. Se preocuparon porque le dio 0,1% el índice en vez de darle 0. Exacto. Digamos, y ahí están preocupados y por eso van a subir más la tasa de interés. ¿Sabés qué? Quiero tomar un poco lo de Georgieva, Kristalina Georgieva, sí, que lo pasamos hace un rato, pero lo vamos a reiterar, porque es interesante lo que vos planteás. Ahí, en sus declaraciones, que vos le pusiste contexto, Kristalina Georgieva, que siempre hace las declaraciones
en su inglés... comunicados. Claro. Búlgaro. En su inglés búlgaro, digamos que suena con un acento muy, muy pronunciado. Lo que marca es, porque había hecho declaraciones en oportunidades cada vez que iba Guzmán, que iba Batakis y demás, y eran las típicas declaraciones de compromiso. Acá lo que marca, y me parece que es la diferencia, es que por un lado dice, tengo acá a todo el gobierno convencido de que es un ancla el acuerdo con el fondo, digamos, que es necesario cumplirlo como un ancla. Y después cuando habla del equipo de Massa y demás, lo que está trasuntando es que hay un socio para trabajar diciendo, bueno, acá hay decisión política, de que todo el gobierno quiere ir en esa dirección. A ver si podemos pasar nuevamente un fragmento de lo que decía Kristalina Georgieva. And Argentina? That's great. Argentina, a very strong commitment from Argentina to the program and the recognition the program is an anchor for the Argentine economy. They don't have the luxury of other anchors. What impressed me was the composition of the team. Minister Massa came together with the central bank governor and the key people of his team, and that is a good signal that we have a whole of government approach to implementing the program. We are at the time when he soberly recognized, and of course I soberly recognized, the problems Argentina faces are very significant. And on top of the list is inflation. That is devastating, especially for the poor people of Argentina. So how to work together to address this problem, some accumulated over time, successfully, that was a conversation that actually extended. I was late for chairing the board, very substantive, and I came out of it with the sense that we have a partner with whom we can work well. Great. Bueno, ahí estaba lo que decías, Adrián. Creo que ese es el punto principal, ¿no? Está diciendo, bueno, estamos en sintonía con el gobierno, que representa a Massa, no un técnico que dice una cosa y después en Buenos Aires dicen otra, que el déficit fiscal no importa, que la emisión monetaria no importa y demás, de que esta es la dirección y que la inflación es un problema principal y que este es el programa que el gobierno se compromete a cumplir, ¿no? Exactamente, me quedé pensando lo que vos decías del ancla, ¿no? Porque ella también está hablando en un idioma que no es el suyo, pero ella lo que dice básicamente es que Argentina tiene este sustento que es el FMI porque no puede darse el lujo, eso es lo que dice, de tener otro sustento, ¿no? De tener otro lugar de donde agarrarse, si lo queremos poner en términos tangueros casi, no tiene otro bondi para tomar. No tiene, entonces, teniendo en cuenta esta... Sí. No tiene otras anclas. Sí, yo lo mencioné antes y es importante eso que enfatiza, porque hasta ahora se usaba el ancla del tipo de cambio oficial o se usaba el ancla de las tarifas para tratar de sujetar los precios. Bueno, esas anclas ya no anclan nada y es necesario soltarlas. De hecho, se está acelerando la devaluación oficial, se está avanzando con la quita de subsidio, entonces no tenés ancla para los precios en el futuro, para toda la economía. Y el única ancla es, bueno, voy a cumplir este programa que acordamos con el FMI. Se lo deja bien claro desde el principio la propia Georgieva, ¿no? Sí, y ya se veía además en el comunicado que emitió. Normalmente los comunicados que Georgieva y también su antecesora, Christine Lagarde, emitían eran muy sintéticos, no eran muy cortos y Argentina era... Sigue siéndolo, ¿no? Pero se notaba que para ellos era un leño caliente que querían largar pronto y donde menos pudiesen hablar era mejor para achicar el margen de error en algo que los comprometía mucho. Ahora, escuchá bien lo que dice Kristalina Georgieva y comparalo con lo que decían otros directores gerentes en el pasado. Acordate de Ann Kruger, acordate de Rodrigo Rato, de Hertz Keller, que la única intención era que pagaran y si no que entrara en default Argentina. Prácticamente no les interesaba. Ahora hay también un interés muy grande por parte del FMI de dar todas las facilidades posibles para que la Argentina salga adelante, porque si no es el fin de la credibilidad para el FMI. O sea, también
que verlo en ese contexto también, ¿no? Por eso habló tanto. Adrián, gracias, impecable como siempre, Adrián Sack desde Estados Unidos. Hacemos la rondita final, un dato político, Pablo. Sí, hoy Horacio Rodríguez Larreta fue muy enfático respecto a la posibilidad de que el gobierno, el oficialismo, dé de baja las PASO en 2023. ¿Qué dijo Horacio Rodríguez Larreta? No se pueden cambiar las reglas del juego y además confirmó que va a haber PASO también en la ciudad de Buenos Aires. ¿Esto por qué es? Porque en el día de ayer trascendió una polémica entre sectores del radicalismo y sectores del PRO por la eliminación de las PASO en algunas provincias. En este caso fue el conflicto por la provincia de Chubut. En el PRO y también en algunos sectores del radicalismo coinciden en que es fundamental que haya PASO a nivel nacional el año que viene para que pueda tener chances Juntos por el Cambio y piden que el oficialismo no cambie las reglas del juego. Flor. Fue en la misma conferencia donde Larreta informó que el año que viene cambia el calendario escolar de la ciudad de Buenos Aires. Arranca el 27 de febrero, terminan las clases el 22 de diciembre y esto va a ser para primaria y secundaria, pero va a derivar en que los docentes tengan que ir a trabajar antes y que las jornadas de capacitación se hagan los sábados. Ya hay reclamos de los gremios docentes. Hay reclamos. Sí. Entonces, reitera cómo es el calendario. Desde el 27 de febrero hasta el 22 de diciembre, cumpliendo 192 días de clase en lugar de los 180 estipulados. Bien, pero eso es a partir del próximo El año ciclo que viene. electivo. Exactamente. Cande. Muy estancado, Maxi, este intento de diálogo con la oposición que encaraban desde el gobierno. Puntualmente las negociaciones las estaba llevando adelante en la convocatoria Guado de Pedro. Están notando mucha resistencia de parte del PRO, que insiste en que el diálogo se tiene que dar en el Congreso, algún nivel de diálogo con el radicalismo, pero por ahora eso que pretende ser una gran mesa que convoque un acuerdo nacional para que haya más respeto y tolerancia, sobre todo para el año que viene, está verde. Bien, gracias, colegas. No me manden más mensajes porque hasta que no recupere los anteojos en el auto no puedo ver ningún mensaje. Es una cosa impresionante. Veo que me mandan mensajes y demás. Qué desesperación. Trato de leerlos, es imposible que los lea, así que dentro de, no sé, media hora, 40 minutos que me subo al auto, ahí voy a poder tener una reunioncita antes, ahí voy a poder ver los mensajes. Hasta entonces no me manden mensajes. Gracias a Varonil, como siempre, que nos acompaña ahí en Corrientes 2238. Ay. Maxi, ¿me ves? ¿Cómo andamos? ¿Me ves? Sí, no, a usted Maxi. lo veo. Desde lejos veo perfecto. El Maxi, ¿nos ves? ¿Los ves? No. Los veo por... Qué elegancia también, de nuevo. Sí. Bueno. Qué elegancia la de Vos- Francia. no, qué no. corazón. Ay, azul Francia. Me encanta ese color. Francia. Me encanta ese color. Saca el pecho de gallito pigmeo. Trato de- Así se pone. No, ese color, pero mirá la elegancia también de Sí. Robertito. Está impactante, Ay, sí, sí. Robertito. No, aparte, fíjate las medias rojas. ¿no? Un poquito. Media roja, mirá. Las medias rojas, por favor. Ay, no. El piecito chico, calzás... Ay, no. Después empezás, vos armás el monstruo. Lo que pasa es que Hacete 41. cargo. es largo y fino el pie. Vos, No, bueno. el culpable esta vez. No, pero Vos. me pareció, qué sé yo, no sé. No, sí, 41. ¿Cuánto calzás? No, también, 40, 41, 41, 41. Perdón que Es me un poquito más, cruzo. 41. 41. Esa apuntamiento. Sácame acá. Montenegro. Esa Maxi, apuntamiento. fuiste No sé, porque me llamó la atención. La ¿no? culpa es tuya. Se quedan con Roberto y con Mariana. Nos reencontramos mañana. Chau. En lo que podamos.